Vamos a proseguir con nuestra consulta de nuestra guía de control prenatal. Vamos a reanudar desde el video anterior para seguir con las recomendaciones que vamos a discutir a partir de ahora. Los síntomas que siempre deben quedar registrados como síntomas de alarma, indicadores de alarma para las pacientes embarazadas. Debe decir en la historia que deben consultar por urgencias en caso de síntomas asociados a la preeclampsia como cefalea severa, alteraciones visuales, dolor epigástrico, vómito o edema matutino de cara, manos o pies. O también debe decir que debe asistir a urgencias si presenta sangrado, contracciones regulares o pérdida de líquido por la vagina. Se recomienda realizar tamizaje para anemia desde el primer control prenatal y a la semana 28 para corregir la anemia si se presenta antes del parto. Y se considera anemia hemoglobina menores de 10 gramos decilitro, pero si se está a nivel del mar, se consideran estos valores, pero si se considera en altitudes mayor a nivel del mar, se debe ajustar según la altitud a nivel del mar, el nivel de hemoglobina que podría considerarse anemia. En Bogotá, por ejemplo, anemia se consideraría entonces hemoglobinas menores de 11.6 gramos por decilitro. No se recomienda en la guía tamizar para parto pretérmino en pacientes de bajo riesgo para el mismo. En diabetes gestacional, la guía recomienda el diagnóstico para la diabetes gestacional a un paso. Se quitó ya el diagnóstico a 2 pasos que se realizaba con O'Sullivan y posteriormente, si salía alterado, se hacía una curva de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos. Esta guía considera que se debe realizar una carga de 75 gramos a partir de la semana 24 con 3 muestras, los cuales si una sola de ellas sale anormal, ya se considera que la paciente tiene diabetes gestacional. El ACD también en Virrey dice prueba de tolerancia oral a la glucosa con carga de 75 con muestra en ayunas a la hora y a las 2 horas. Y se debe tener claro cuando se formule que sea esa la orden que se envía, porque o si no pueden hacerle una prueba de tolerancia pero solo con muestra en ayunas y a la hora y no se podría hacer el diagnóstico en la diabetes gestacional. Los valores normales de esta prueba es que la glicemia basal sea menor a 92, la glicemia a la hora sea menor de 180 miligramos decilitro y a las 2 horas sea menor a 153 miligramos decilitro. Un solo valor alterado de estos ya se considera diagnóstico para diabetes gestacional y la paciente tiene que ser manejada por obstetricia. La sección 2 de la guía habla de abordaje de las complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo y tiene manejo para primero, segundo y tercer nivel. Vamos a ver lo que nos corresponde a primer nivel. Lo más importante en el abordaje de las complicaciones hipertensivas durante el embarazo es detectar las pacientes que tienen alto riesgo para tener un trastorno hipertensivo del embarazo, como ya habíamos hablado, las pacientes que tienen tensiones arteriales sospechosas o tensiones arteriales medias mayores a 90 en cualquier trimestre del embarazo se considera que son de riesgo y hay que hacerle seguimiento especializado. Pero los factores epidemiológicos son muy importantes, entonces la guía divide los factores de riesgo en riesgo moderado y riesgo alto. Se considera riesgo moderado tener el primer embarazo a cualquier edad, o tener una edad mayor o igual a 40 años, o tener un intervalo intergenésico mayor a 10 años, o tener un índice de masa corporal mayor o igual a 35 en la primera consulta, o tener un embarazo múltiple, o tener un antecedente familiar de preeclampsia. Estos se consideran factores de riesgo moderado y si hay 2 de estos factores alterados, debe iniciarse seguimiento especializado y debe iniciarse la administración de ácido acetil salicílico 100 miligramos vía oral día y de el doble del calcio es 1200 miligramos cada 24 horas. La guía también muestra cuáles son los factores de alto riesgo para trastornos hipertensivos del embarazo. Si una paciente tiene un trastorno hipertensivo en el embarazo anterior, una enfermedad renal crónica,
una enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, una diabetes tipo 1 o 2 y una hipertensión crónica, cualquiera de estos trastornos que presente la paciente ya es un factor de riesgo alto para trastornos hipertensivos del embarazo y se debe iniciar profilaxis tanto con aspirina como calcio. La intervención entonces son dar ASA 100 miligramos todos los días a partir de la semana 12 hasta el día del parto a mujeres con alto riesgo de preeclampsia. Entonces, con un factor de riesgo alto, con dos factores de riesgo moderado, hay que dar la aspirina. Y el calcio, dar 1200 miligramos al día desde la semana 14. Toxoplasmosis. Los factores de riesgo para toxoplasmosis se dividen en factores sociodemográficos, factores biológicos o factores ligados al estilo de vida. Eso quiere decir que una paciente que beba agua no tratada o tenga exposición a gatos o alimentos contaminados puede tener riesgo de toxoplasmosis congénita. La mayoría de nuestra población tiene esos riesgos, entonces es importante tamizar toxoplasmosis durante el embarazo. La prevención primaria se hace mejorando estas condiciones de riesgo, o sea, recomendando a las pacientes y ojalá pudiéramos dejarle por escrito a las pacientes que deben preparar las carnes en forma adecuada, bien cocida, utilizar agua potable siempre, manejo higiénico de los alimentos y lavado de manos principalmente luego de jardinería o manipulación de animales. La guía actual muestra que la toxoplasmosis debe ser tamizada con toxoplasma IgG-IgM al inicio y debe ser tamizada, si esos exámenes salen negativos, con toxo IgM mensual. Nosotros en Virrey Solís tenemos una estadística muy baja de toxoplasmosis, entonces para aplicar este punto de la guía nacional estamos haciendo un trabajo en el cual vamos a mirar cuál es la pertinencia de tomar IgM mensual a todas las pacientes de los cuales el IgG y el IgM inicial fueron negativos. Hasta que tengamos estos resultados finales, vamos a seguir tamizando el toxoplasma, la toxoplasmosis como la veníamos tamizando antes de esta guía. Y es que vamos a solicitar un toxo IgG e IgM al ingreso. Y si esos valores son negativos, vamos a tamizar trimestralmente la toxoplasmosis con IgG. Las opciones que uno tiene de resultados con estas dos pruebas son: si el toxo IgG es positivo con toxo IgM positivo, se debe sospechar una toxoplasmosis, se le debe iniciar espiramicina a la paciente y se deben solicitar exámenes confirmatorios de esa sospecha de toxoplasmosis. Si el IgG es positivo con un toxo IgM negativo, la paciente tiene una infección antigua y no se deben tomar más pruebas durante todo el embarazo. Si el toxo IgG es negativo con un toxo IgM negativo, hay que darles medidas para prevenir contagio, seguimiento con toxo IgG trimestral y si se positiviza esa IgG tiene diagnóstico de toxoplasmosis. Si la paciente tiene un toxo IgG negativo con toxo IgM positivo, hay que hacer seguimiento con toxo IgG trimestral. Si la paciente tiene sospecha de toxoplasmosis porque el toxo IgG inicial es positivo, pero con un IgM positivo, se debe iniciar tratamiento inmediatamente y se deben solicitar exámenes confirmatorios. Si tiene la paciente menos de 16 semanas, se debe solicitar prueba de avidez IgG para toxoplasma. Si esta prueba muestra que es una infección antigua, se suspende la espiramicina y si muestra que es una infección reciente, debe enviarse a perinatología para su posterior manejo. Si la paciente tiene más de 16 semanas, se debe solicitar un toxo IgA y si esa paciente ese toxo IgA sale positivo, debe mandarse también a valoración por perinatólogo, continuando con el manejo de la espiramicina, que son 3 gramos al día por el resto del embarazo. Siempre debe enviarse a perinatología para que se evalúe
el riesgo-beneficio de tomar PCR en líquido amniótico y, si sale positivo, cambiar el esquema antibiótico. Como último, estas son la lista de chequeo que estamos haciendo previamente para el contenido de las consultas, tanto de médico general como de ginecólogo, como de enfermera, a partir de esta guía. Entonces, vamos a hablarlo rápidamente. Las consultas se dividen desde la cita de inscripción, aproximadamente hacia la semana 10, que la idea es que la haga enfermería o medicina general. El tiempo de esta consulta se tiene presupuestado en 30 minutos y se debe brindar información verbal y por escrito sobre contenidos y características del control prenatal, incluyendo cesación del tabaquismo, las implicaciones del uso de drogas adictivas, el consumo de alcohol y recomendar ejercicio físico, características de vida sana que están en la agenda materna, el tipo y frecuencia del ejercicio físico recomendado en el embarazo, incluyendo ejercicios de piso pélvico, consejería nutricional si tiene alteraciones en el peso y valoración por odontología, y identificar mediante la escala de clasificación de riesgo aquellas gestantes que necesitan un cuidado adicional y explicar su plan de atención. Hay que gestionar el riesgo siempre. Las pacientes deben tener claro que deben tener consultas, el número de consultas que deben tener y que por lo menos cada mes debe ser visto por un profesional en su control prenatal, así sea de bajo riesgo. En esta misma consulta se debe medir el índice de masa corporal y la presión arterial media. Se tiene que registrar el índice de masa corporal del ingreso de la paciente al programa de control prenatal. Se deben explicar a la paciente que si está bajo de peso puede ganar entre 12 y 18 kilogramos, si tiene un índice de masa corporal menos de 20. Si tiene entre 20 y 25 puede ganar entre 10 y 13 kilogramos. Si tiene entre 25 y 30 solo debe ganar de 7 a 10 kilogramos. Y si tiene más de 30 debe ganar entre 6 y 7 kilogramos. Siempre se debe preguntar sobre el estado de ánimo para identificar una posible depresión. Y se deben identificar las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o con problemas de salud mental para aplicar medidas que disminuyan ese riesgo. En esa primera historia, en ese primer también ingreso, deben indagar sobre antecedentes relevantes de trastornos mentales y se debe remitir a salud mental si la paciente tiene alteraciones. Se deben explicar los objetivos, riesgos y beneficios y limitaciones del tamizaje de anemia, de bacteriemia asintomática, de hepatitis B, de VIH, de toxoplasma IgG e IgM y de ecografías que sean pertinentes. Se debe pedir la ecografía temprana y si la paciente ya tiene indicación, pedir la ecografía de la semana 18 a 24. Se deben pedir las pruebas de tamizaje como ecografía obstétrica, un cuadro hemático, la hemoclasificación, una serología, un antígeno de superficie para hepatitis B, una ELISA para VIH, el toxoplasma IgG-IgM, la citología cervicuterina y la glicemia. Se deben evaluar las necesidades de vacunación de la gestante y a todas las pacientes, idealmente en el primer ingreso, se le debe dar información sobre la sentencia C355 del 2006, escribir que se le dio información sobre las causas de interrupción voluntaria del embarazo según la Corte Constitucional y si la paciente entendió esta información y a pesar del riesgo decide seguir con su embarazo. En la semana 14, el médico general debe evaluar a la paciente, es una consulta de 20 minutos, y debe revisar y discutir los resultados de las pruebas de tamizaje solicitadas en la inscripción, identificar mediante la escala de clasificación de riesgo psicosocial aquellas gestantes que necesiten un cuidado adicional y explicar su plan de atención. Acuérdense que la identificación y la clasificación del riesgo se hacen en todas las consultas. Cada profesional, ya sea enfermera, médico general o ginecólogo, debe clasificar el riesgo, escribir si es alto o bajo, el riesgo obstétrico, el riesgo biopsicosocial, influenciar sobre ese riesgo y remitir y hacer los procedimientos que necesite la clasificación de ese riesgo. De acuerdo con los niveles de hemoglobina, iniciar suplementación con hierro si está indicado, medir otra vez el índice de masa corporal y la presión arterial media, identificar las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ofrecer información soportada con clases de educación prenatal y talleres de asesoría en lactancia materna, empezarle a hablar a la paciente del curso de preparación para la maternidad y la paternidad, solicitar el orocultivo si no se ha solicitado inicialmente. Eso en la semana 14.
En la semana 18, que también es una consulta con medicina general, hay que solicitar la ecografía para detección de anomalías estructurales, la ecografía que dijimos de la semana 18 a 24, enviar la paciente para revisión del esquema de vacunación, ordenar citología, formular micronutrientes. En la semana 22 a 24, que es una consulta de médico general, se debe medir y registrar la curva de crecimiento de la altura uterina, medir el índice de masa corporal y la presión arterial media, evaluar la ganancia de peso en el embarazo, solicitar la prueba de tolerancia oral a la glucosa con las características que dijimos, de que sean de 75 gramos y prueba en ayunas a la hora y a las 2 horas, pedir segundo tamizaje para sífilis, pedir toxo IgG si el primero fue negativo, identificar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ofrecer curso de preparación para la paternidad y la maternidad, garantizar la aplicación de la toxoide de difteria y tosferina de acuerdo al esquema de vacunación de la gestante, la clasificación del riesgo biopsicosocial, formular micronutrientes, enviar a curso de preparación para la maternidad y la paternidad. En la semana 28 debe ser vista por el ginecostetra y esa consulta se debe solicitar un segundo cuadro hemático y un parcial de orina para detección de proteinuria, realizar el screening de sífilis con prueba no treponémica si la paciente tiene sífilis negativo y no se le ha tomado la prueba, medir el índice de masa corporal y evaluar la ganancia de peso en el embarazo, medir la presión arterial media, medir y registrar en la gráfica el comportamiento de la altura uterina, tamizar la depresión postparto, identificar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, la evaluación de riesgo y análisis crítico de la evolución del embarazo y los resultados de las pruebas de tamizaje, ofrecer el curso de preparación para la paternidad y la maternidad, identificar mediante la clasificación de riesgo a aquellas gestantes que necesitan un cuidado adicional y explicar su plan de atención. En la semana 31 a 32, que debe hacer el control una enfermera o un médico general, medir el índice de masa corporal y evaluar la ganancia de peso, medir la presión arterial media, medir y registrar en la gráfica el comportamiento de la altura uterina, identificar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, revisar, discutir y registrar los resultados de las pruebas de tamizaje solicitadas en la semana 28, evaluar y clasificar de nuevo el riesgo psicosocial para identificar las gestantes que necesitan de un cuidado adicional y remitir al nivel adecuado, ofrecer soportado con clases de educación prenatal y talleres de asesoría en lactancia materna, formular micronutrientes y dar asesoría en planificación familiar. La semana 34 a 36 se debe medir el índice de masa corporal y evaluar la ganancia de peso. Esta consulta la hace el ginecostetra, medir la presión arterial media, medir y registrar en la gráfica el comportamiento de la altura uterina, hacer el tercer tamizaje para sífilis, el segundo tamizaje para VIH y pedir el tamizaje de estreptococo del grupo B, identificar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ofrecer información para la preparación del trabajo de parto y el parto, incluyendo analgesia intraparto, dar la orden de atención preparto y formular micronutrientes. En la semana 34 a 36, esta evaluación por ginecostetra también debe evaluar de nuevo el índice de masa corporal y evaluar la ganancia de peso, registrar cuáles son los hallazgos de eso, medir la presión arterial media, medir y registrar en la gráfica el comportamiento de la altura uterina, evaluar la situación y la presentación fetal, evaluar la ecografía en las gestantes cuya ecografía de la semana 28 mostraba una placenta que se extendía hacia el orificio cervical interno para saber si necesita ecografías de control, identificar las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ofrecer la información para la preparación del trabajo de parto y el parto, incluyendo el sitio de atención y cómo reconocer la fase activa del trabajo de parto, evaluar y clasificar de nuevo el riesgo psicosocial para identificar el nivel adecuado para la atención del parto y definir el nivel de atención de parto y remitir. Ofrecer información con oportunidad de discutir y hacer preguntas en aspectos relacionados con el cuidado posparto, la depresión posparto y la planificación familiar. En la semana 38 ya esa consulta pertenece a la IPS, el sitio de atención de parto. Allí deben hacer una consulta específica para la atención preparto, deben medir la índice de masa corporal y evaluar la ganancia de peso en el embarazo, medir y registrar en la gráfica el comportamiento de la altura uterina, evaluar la situación y presentación fetal, ofrecer información en aspectos relacionados con la preparación para el trabajo de parto y el parto, incluyendo el sitio de atención de parto, cómo reconocer la fase activa del trabajo de parto y el manejo del dolor durante el parto, ofrecer información de las opciones del manejo del embarazo más allá de la semana 40,
enseñar la técnica y buenas prácticas de lactancia materna, evaluar y clasificar de nuevo el riesgo psicosocial para identificar a las gestantes que necesiten de un cuidado adicional y remitir al nivel adecuado para la atención del parto, ofrecer información sobre los cuidados, pruebas de tamizaje y profilaxis con vitamina K del recién nacido, ofrecer información con oportunidad de discutir y hacer preguntas en aspectos relacionados con el cuidado posparto, la depresión posparto, la planificación familiar y formular micronutrientes. Y estas consultas de la semana 38 y 40, si por algún motivo no se hacen en la consulta de atención preparto, sino en Virrey Solís, también tienen que llevar todas esas características. O sea, no solamente porque sea en la atención preparto, pero muchas veces hemos visto pacientes de la semana 39 en Virrey Solís. Entonces tienen que tener todas estas características la consulta. Y en la semana 40, que se debe hacer también en el sitio de atención de parto, se debe medir la presión arterial media, medir la altura uterina, evaluar el índice de Bishop y la probabilidad de inducción de trabajo de parto, evaluar el bienestar fetal y ofrecer información verbal y por escrito sobre el manejo del embarazo prolongado y el lugar del parto, dando la oportunidad de discutir y hacer preguntas. Este cuadro es un cuadro de resumen de los paraclínicos que se deben solicitar en cada trimestre y es para completar la lista de chequeo que acabamos de mirar. La guía de control prenatal entonces que vamos a seguir es la guía de control prenatal del Ministerio de Salud, pero la implementación gradual de algunas de las cosas que vieron durante esta guía se va a hacer progresivamente con cada implementación de toda la tecnología que necesitemos y con la discusión de algunas preguntas de discusión que tenemos. Con la respuesta adecuada se les va a informar en el momento adecuado cómo vamos a seguir haciendo la guía. Lo importante es que quede registro en la historia clínica de todas las actividades que hacemos y lo importante es que se evalúe el riesgo porque la parte básica y primordial de nuestra consulta es evitar los problemas relacionados con el embarazo y obtener el mejor resultado materno y perinatal de las pacientes. Muchísimas gracias.